Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder llegar a su vida, poder conectar a través de este medio, de esta plataforma, este canal, que el Señor lo ha permitido para ser de bendición y ser bendecidos también. Yo siempre digo que esto es recíproco, que así como usted es bendecido, nosotros aquí también, porque el hecho de que usted esté ahí mirando este video y compartiendo este contenido, comentándolo, ya es una gran bendición para nosotros. Y eso nos hace sentir bastante agradecidos de Dios y de ustedes también por el apoyo que nos brindan en este canal. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Dele a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Y siempre que tengamos contenido, pues usted pueda disfrutar de él y acceder siempre a lo que sale en este canal. Yo he estado hablando en estos días sobre un seminario que vamos a impartir el día 5 de octubre, que hemos llamado las dimensiones eternas, más allá del tiempo y del espacio. Este seminario empieza el 5 de octubre y usted puede comunicarse al 809-614-9482, que es nuestro WhatsApp, y así poder acceder a lo que vamos a tratar allí. Hoy yo quiero hablar de un tema que quizás tiene algo que ver con algunos de los puntos que vayamos a hablar en los estudios que damos en el seminario, en el desarrollo de profundidades a nivel del conocimiento bíblico, de ciencia, de revelación bíblica, y tiene que ver con la eternidad. Incluso hace poco hablábamos de la eternidad acá, y es un tema interesante cuando hablamos de Dios. Porque cuando hablamos de la eternidad tenemos que hablar de Dios, o cuando hablamos de Dios, la eternidad está presente. Si usted lee el libro de Isaías, dice que Dios desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios. Dice, yo soy Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es el único ser que en él está la eternidad. Es el único ser que es inmortal, el único que tiene inmortalidad, dice la Biblia. Es el único ser infinito, el único ser omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Es el todopoderoso, ese es nuestro Dios. Pero resulta que la eternidad también es un espacio multidimensional donde nosotros podemos habitar. Y siempre hay una discusión entre la realidad en la que vivimos y la verdad que trasciende a la realidad y que va más allá del espacio-tiempo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y siempre se habla del kairos de Dios, pero el kairos de Dios no tiene que ver con un transcurrir o acontecimientos como lo que suceden para medir las magnitudes físicas del tiempo, sino que el kairos de Dios es lo que marca el inicio del funcionamiento de las cosas. Algo que tiene trastornado a la ciencia, el inicio del universo, por ejemplo. Y se surgen las preguntas, ¿dónde está la fuerza que inició el universo? Estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia, de los científicos, de los estudiosos de esta materia. Porque hay una fuerza que dio inicio al universo y es donde ellos se estancan por no reconocer a Dios. Entonces nosotros sabemos que la fuerza que dio inicio al universo fue la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos conceptualizar como tiempo, dimensiones físicas o conocidas a nivel de la Tierra y del espacio exterior en el universo, tienen una conformación a partir de la palabra. La palabra de Dios es la que crea las dimensiones. Y a partir de ahí, entonces, se crea el universo, se crea la materia, se crea la energía física que conocemos y que podemos estudiar. Entonces, las dimensiones de Dios trascienden a las dimensiones humanas porque Dios creó un espacio-tiempo multidimensional dentro de la línea de la eternidad para que el hombre habite en ella de alguna manera perfecta a través del cairo de Dios que marca acontecimientos precisos, no siendo esto consecuencia de ningún acto previo, porque para que Dios haga las cosas no tiene que tener materia prima, no tiene que tener la materia en sí como nosotros conocemos las cosas para poder crear. Dios simplemente establece su palabra y las cosas son hechas. Entonces aquí hay un trastorno para la gente que entiende que para hacer algo hay que agotar un periodo de tiempo. El ser humano entiende
que para hacer algo tuvo que empezar a hacerlo, tener un desarrollo mientras lo hace y luego una culminación para luego tener un propósito o un uso de acuerdo a lo que sea que se haga. Sin embargo, en las dimensiones de Dios, desde la dimensión eterna de Dios y desde la perspectiva de ese Dios que crea, no necesariamente tiene que esperar que transcurra tiempo para que las cosas se hagan. Siempre surge la pregunta sobre nuestros propósitos de existencia, si ya en Dios todo pasó, si Dios está esperando que sucedan algunas cosas, como se profetiza en la Biblia, y nosotros estamos esperando algunos acontecimientos. ¿Qué pasa desde el punto de Dios que vive en la eternidad, que es sempiterno, que no necesita esperar que las cosas sucedan, que Él hace que las cosas acontezcan, que no tiene un tiempo cronos como el nuestro, que tiene que ver con el Dios griego de las edades, que es cronos? Sin embargo, el tiempo de Dios, o lo que nosotros podemos conceptualizar como tiempo de Dios, le llamamos Cairo, que no es una duración de acontecimientos o de procesos de energía y movimiento, sino que simplemente es que las cosas suceden cuando tienen que suceder en el momento preciso, y esto es cuando Dios establece que sean las cosas. Y por eso usted ve que en Génesis dice sea la luz y fue la luz. Ahí no dice que hubo que prender una planta eléctrica, que hubo que encender un generador eléctrico. No, ahí lo que dice es que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Que Dios dijo sean los animales, sean las semillas, sean las plantas, y fueron las cosas. Simplemente dijo sea el sol, sea la luna, y se establecieron las lumbreras en los cielos. No hubo que esperar que explotara una estrella para que surgiera el sol, nada de eso, porque el punto de la creación de Dios trasciende a lo que es la conceptualización humana. De ahí que muchos tienen muchas discusiones o contradicciones en cuanto a la creación de Génesis, que se relata de 6 días, cuando a nivel científico se habla de miles de millones de años de antigüedad de la Tierra. ¿Esto por qué? Porque el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Y por ejemplo, segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto viene a dar una revelación, porque no solamente lo dice Pedro, lo dice en el libro de los Salmos, lo dice en el libro de los profetas, que para Dios es como el día que pasó. O sea, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no está sujeto al cronómetro, no está sujeto al acontecimiento pasado, presente o futuro que nosotros vivimos para tener una magnitud física medible y establecer lo que conceptualizamos de una manera abstracta como tiempo. Entonces, por eso vemos que en Éxodo, capítulo 3, verso 14, Moisés le está preguntando al Señor, ¿quién le voy a decir a Faraón que me envió? Y el Señor le dice, dile que yo soy el que soy, que es el J-McHale, que es el tetragramatón. Y H, B corta H, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Yo tengo eternidad, yo siempre he existido, yo necesito de nadie para subsistir. En la traducción del hebreo es el eterno, el que era, el que es y el que siempre ha existido. Así se traduce el yo soy. Entonces, lo que se considera como el nombre de Dios por la revelación de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Sin embargo, sabemos que Dios no tiene nombre, sino que esto es una conceptualización del hombre, pero también Dios se revela no con un nombre, sino con cualidades eternas de siempre haber existido y de tener en su naturaleza intrínsecamente la eternidad dentro de su ser. O sea, contiene Dios a la eternidad y no lo contrario. Entonces, cuando usted lee la Biblia va a encontrar profundidades, y cuando hablamos de dimensiones y hablamos de entrar a la dimensión de Dios, obligatoriamente tenemos que hablar del tiempo, tenemos que hablar de la eternidad, tenemos que hablar de magnitudes físicas, tenemos que hablar de acontecimientos, tenemos que hablar del pasado, presente o futuro, tenemos que hablar de alguna manera de lo que la gente entiende para poder llevar un conocimiento revelado de lo que es el Cairo, la eternidad de Dios y las dimensiones en las que Dios habita, y cómo Dios no necesita ni tiempo, ni medición, ni energía, ni lo que nosotros conceptualizamos a nivel científico para que las cosas sucedan, que son los acontecimientos que Dios crea a partir de su voluntad. Entonces usted lee, por ejemplo, Juan 3:16,
Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted dirá, pastor, ¿por qué tiene esto que ver con las dimensiones de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con las dimensiones eternas? Léalo detenidamente para que usted vea que allí se está hablando en tres tiempos diferentes. De tal manera amó Dios pasado que ha dado presente a su Hijo para el que cree en el presente, no se pierda en el futuro, mas tenga futuro vida eterna. Entonces nos encontramos con un texto que habla de que en el pasado Dios amó al hombre, en el presente entregó a su Hijo y en el futuro nos dará salvación y vida eterna y nos librará de la perdición. Pero esto se conjuga en un presente eterno, porque Dios no habla en el tiempo nuestro muchas veces. A veces lo hace para que podamos entender a través de los profetas, pero la mayoría de las veces que Dios quiere traer una revelación profunda, habla en un presente eterno. Lo mismo que pasa en Apocalipsis, que le muestra la visión a Juan y le dice las cosas que fueron, las cosas que acontecen, que son, las cosas que fueron y las cosas que van a suceder pronto. Le está diciendo pasado, presente, futuro. Una conjugación del tiempo y es lo que se llama el lenguaje eterno de Dios. Por eso es que cuando él se presenta a Moisés en Éxodo 3, se presenta en un presente eterno. Dice, yo soy el que soy, presente, eterno, siempre he existido, siempre soy eterno. En mí está contenida la eternidad. Y cuando habla en Juan 3:16, cuando habla en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, está diciendo, yo te estoy hablando en el lenguaje desde mi dimensión. ¿En qué lenguaje habla Dios? Dios habla en un lenguaje eterno. Ustedes saben que el tiempo conjuga las palabras y usted puede conjugar los verbos en pasado, presente o futuro. Pero en Dios, lo que Dios hace se establece en un presente eterno, donde pasado, presente y futuro es un solo tiempo en este momento y punto. En Dios las cosas acontecen todas al mismo tiempo y en un presente eterno, porque la eternidad no se puede medir. Y yo no puedo establecer el pasado en la eternidad, ni el futuro en la eternidad, ni el presente en la eternidad. Para hacer esto tengo que estar en una dimensión física limitada como la que tenemos, que tiene que acontecer algo para que podamos medir el acontecimiento y a través de esa medida establecer un pasado, un presente o un futuro que se deriva siempre del presente. Tanto el pasado como el futuro se crean en base a un presente que es lo único que existe y es lo que Dios nos revela. Hay un presente de Dios que es eterno, revelado al hombre, y cuando nosotros entramos a la eternidad y entramos a la dimensión de Dios, en nosotros hay un cambio de cómo vemos las cosas. Por eso el creyente, los hijos de Dios, no ven las cosas igual como la ve la persona del mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros empezamos a ver las cosas desde un punto de vista eterno. Y cuando hablamos de Dios y decimos que Dios contiene la eternidad o que es eterno o que de él sale la eternidad, estamos hablando de un ser inmutable y esa inmutabilidad de Dios es lo que podemos llevar a la comprensión de que el grado de eternidad de Dios es el grado máximo y ese nivel de esa dimensión eterna es la que Dios nos muestra a través de Jesucristo, que establece la Biblia que antes de la fundación del mundo es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Jesús existía más allá del tiempo. Jesús existía antes de la existencia del mundo, de la tierra y de usted y yo. ¿Qué significa esto, pastor? Que Jesús, la palabra, vive en la dimensión de Dios, en una dimensión eterna. Y así como la palabra se mueve en todas las dimensiones, pues habita desde el tiempo de la existencia de Dios, que es el principio de la eternidad para nosotros en cuanto a lo que es la conceptualización de la creación del hombre. Entonces Jesús vivía antes de, durante el mundo es hecho, a través del espíritu de la profecía y su venida, y luego en la transformación y la finalidad de Dios en el propósito de llevarnos con Jesús a vivir en esa dimensión, que es la dimensión eterna. ¿Cómo yo puedo acceder a esas dimensiones de Dios? Yo puedo acceder con el nuevo nacimiento, cuando nazco en el Espíritu
El espíritu puede trascender a la eternidad, igual que el alma. El cuerpo físico no tiene esa capacidad y por eso mucha gente no puede entender lo que es la eternidad y mucho menos lo que son las dimensiones de Dios. Cuando vemos todo esto desde un punto de vista holístico, más amplio, más completo de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que todo el propósito bíblico se cumple en una línea que no es de tiempo, sino de eternidad. El tiempo, como lo vemos, como lo conceptualizamos, es consecuencia tanto del inicio de la creación primario, a nivel de los años luz, a nivel del arranque del universo por la palabra de Dios que fue creado, y un segundo tiempo, que es un tiempo humano de la tierra, cronómetro, que tiene que ver con la limitación del hombre, que lo trae la muerte. Cuando el hombre en Génesis tenía vida eterna, el tiempo no era un problema, independientemente de que hubiesen días y noches, como lo establece la creación. Pero no había tiempo en el sentido como nosotros lo conceptualizamos. El hombre iba a vivir eternamente, por lo tanto, contar los días o no tendría ningún sentido. ¿Cuándo tiene sentido contar los años, celebrar el cumpleaños, tener un cronómetro como este que yo tengo en mi muñequera para ver las horas, para ver los minutos o los segundos? Esto tiene importancia por la limitación y por el pecado. El pecado trae la muerte y limita la vida eterna del hombre, que luego es restaurada a través de Jesucristo. Y todo esto viene a darnos a nosotros a entender que la nueva vida en Cristo nos traspola a una dimensión diferente. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con él, independientemente de que la gente entienda, porque la ciencia dice que nada puede estar en dos lugares a la misma vez. Hay un paradigma que está trascendiendo ahora que va más allá del entendimiento humano. Porque Jesús mismo hablando decía, yo iré y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué paradigma es este de que una persona, un espíritu, un alma puede estar en otra dimensión aun cuando está en este cuerpo aquí en la tierra? ¿Cómo nosotros podemos acceder a las dimensiones eternas, a las dimensiones de Dios, a tener experiencias en el mundo espiritual, a ver cómo operan los espíritus y los demonios fuera de este plano físico? ¿Cómo yo puedo comprender la dimensión de Dios y saber a dónde yo voy a habitar y lo que Dios nos ha concedido a nosotros como seres que en este punto de la historia humana tenemos cierta limitación? Pero cuando vemos la eternidad como la dimensión que Dios creó para nuestra hábitat, no solamente nos da vida, sino que a la vida le agrega la eternidad. Y por eso se habla de vida eterna. Hay vida sin eternidad, Dios la tiene. Ahora, la eternidad es para los seres que no tienen la capacidad de ser inmortales. Entonces Dios le da eternidad para que vivan para siempre en las dimensiones de Dios. Yo sé que estos temas son un poco profundos. Aquí tal vez no nos da el tiempo para desglosarlo y profundizar en muchos más textos bíblicos y experiencias que la Biblia muestra a nivel multidimensional. Pero yo te sigo invitando a que participe con nosotros al seminario del 5 de octubre, que yo sé que será muy interesante y de mucho enriquecimiento espiritual para todos nosotros. Si usted quiere crecer espiritualmente, maxificar el conocimiento, yo le invito a que participe en el seminario del 5 de octubre, las dimensiones eternas. Usted se comunica con nosotros al 809-614-9482. ¿Y de qué vamos a hablar en este seminario? De las dimensiones de Dios, la dimensión en la que Dios habita, cómo entrar a la dimensión de Dios, cómo nosotros podemos ver el mundo espiritual, conocerlo, entenderlo e incluso entrar a esas dimensiones espirituales. Cómo funciona el tiempo desde el punto de vista de la eternidad o de otras dimensiones. Vamos a hablar de la eternidad, del tiempo, de cómo Dios habla no solamente en letras, sino también en números. Vamos a hablar de las dimensiones, las múltiples dimensiones que revela la Biblia. Vamos a profundizar bastante y yo sé que usted se va a gozar con nosotros. Vamos a ver cómo Dios crea desde la eternidad y cómo las cosas suceden en el tiempo que Dios lo establece. Vamos a aprender mucho y yo sé que vamos a masificar el conocimiento. Por eso la invitación a que participes en nuestro próximo seminario. Comunícate al 809-614-9482, número de WhatsApp del ministerio,
y a través del WhatsApp te dan todos los detalles. Serán 4 clases vía Zoom desde el sábado 5 de octubre, si Dios lo permite. Así que yo espero poderte ver en el seminario. También quiero invitar a las personas que están aquí a que vean nuestro programa, el interactivo con el pastor Almanzar, lunes, jueves y sábado. El interactivo con el pastor Almanzar. Allí usted puede formular preguntas. Se da muy interesante el interactivo. Así que si usted nunca se ha conectado, conéctese en vivo y formule sus preguntas. Y esas preguntas que quizás yo no le respondo a veces por el tiempo en los comentarios, que siempre trato de responder, pues allí sí lo podemos hacer de manera directa. Así que si no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparte este contenido, dele a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Las dimensiones de Dios van más allá del entendimiento humano. Tenemos que salir de este cronómetro del espacio-tiempo para entrar a la eternidad. Si usted cree que no puede entrar o vivir en las dimensiones de Dios, ¿qué usted cree que es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es no vivir en la carne. Y si no vivimos en la carne, estamos en otra dimensión. Cuando el hombre vive en el Espíritu, está en otra dimensión. Cuando la Biblia habla de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales que gobiernan los aires, está hablando de otras dimensiones. Cuando el apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo, está hablando de una dimensión. Hay muchas dimensiones que desconocemos. El infierno es una dimensión. Las dimensiones celestes también están ahí. Las regiones celestes, donde se pelean batallas. Hay muchas dimensiones desconocidas para el hombre, pero que la Biblia revela, donde nosotros podemos acceder. El sueño también es una dimensión. En el sueño Dios le habla al hombre, Dios es espíritu. ¿Por qué Dios puede hablarle en sueño al hombre? Porque muchas veces estamos transportados o teletransportados a otra dimensión que no la podemos experimentar en el cuerpo físico, pero que en el espíritu y el alma que están amalgamados sí podemos hacerlo. Vamos a ver cómo la mente y la conciencia también nos llevan a tener acceso a una dimensión del conocimiento, a una dimensión más profunda y amplia de la que nosotros conceptualizamos en este mundo limitado y físico. Todo esto de las dimensiones eternas lo vamos a desarrollar en el seminario del 5 de octubre. Yo espero verte por allá. Para mí un placer compartir con ustedes a través de este canal, a través de este medio, esperando que usted sea bendecido con todo lo que hacemos aquí. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Soy su hermano Pastor Víctor Almanzar y para mí un gran honor haber estado con ustedes. Bendiciones.